Bueno, Julia, muchas gracias por esta oportunidad de compartirles algunos resultados del grupo de economía de INTA Pergamino. Mi nombre es Silvina Cabrini, yo soy profesional del grupo de economía de INTA y voy a hablar un poco de los números que estamos calculando, que venimos siguiendo a través de las campañas junto con Francisco Fileat y Cecilia Paulili, que son los otros dos miembros del equipo de economía de INTA. Bueno, un poco la idea de esta charla es contar un poco cómo nosotros vemos los resultados esperados para esta campaña y ponerlos en contexto con información histórica. Cuando nosotros hablamos de cómo esperamos la campaña, nos referimos a estas, digamos, cuatro variables que son las que interesan a los productores, ¿no? El precio del producto, los rendimientos esperados, los costos de producción y los márgenes brutos, que son el resultado de estas tres variables. Y empezamos por mirar cada una de estas variables, viendo las expectativas para los principales cultivos de la zona. Yo me voy a enfocar esta charla en resultados para Pergamino, que bueno, es un partido de referencia en la zona núcleo, y voy a hacer hincapié sobre todo en maíz, soja y trigo, que son los principales cultivos de la zona, y tengo también algunos datos para otros cultivos que también estamos encontrando en nuestra región. Bueno, con respecto a los precios de los productos, lo que podemos ver en esta diapositiva es una comparación entre el precio a cosecha para esta campaña, para varios de los cultivos que encontramos en nuestra zona, y una comparación con respecto al promedio de las últimas 5 campañas, ¿no? Para ponerlos en perspectiva. Y ahí lo que nosotros vemos es, en la tercera línea de la tabla, están coloreados los porcentajes del precio actual, el cambio, digamos, en el precio esperado en esta campaña con respecto al promedio de las últimas 5 campañas. En rojo están los números más negativos y en blanco están los números más positivos. Y lo que vemos es que para la mayoría de los productos los precios esperados a cosecha son inferiores al promedio de las últimas 5 campañas. En particular en cebada y arveja son los cultivos que más perdieron frente a este promedio. Y en trigo, en cambio, la diferencia es muy pequeña, del 1%. Y en el caso del girasol, es el único de los cultivos que estamos analizando que supera el precio actual esperado para la campaña, que en realidad es el precio actual, porque no tenemos un precio futuro para este cultivo, supera el promedio de las últimas campañas. Una aclaración que tenemos acá en el pie de esta diapositiva, cuando miramos, comparamos precios y comparamos márgenes con promedios históricos, algo que hay que tener en cuenta es un cambio. Nosotros expresamos los valores en dólares, comparamos, digamos, valores en dólares, cotizamos insumos y productos al dólar oficial mayorista, al dólar A 3.500, y lo que tenemos que tener en cuenta es que este dólar oficial, a lo largo de estas campañas que estamos analizando, tuvo diferentes brechas con el dólar en el mercado libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien ahora la brecha es del 4,8%, en las últimas campañas la brecha en el dólar, entre el dólar oficial y el dólar MEP estuvo cercana al 40% en muchos momentos, ¿no? Entonces, no quiere decir que nosotros estamos un 40% mejor, digamos, la comparación es directa, ¿no? Entre 4,8 versus 40, pero habla un poco de una ventaja para el productor al tener menor brecha cambiaria, que estos dólares que recibe el productor están más cercanos al dólar en el mercado libre. Y lo que es importante no solamente es la comparación del precio de los productos contra su promedio, sino cómo fueron cambiando las relaciones de precios entre los productos, ¿sí? Lo que muestra esta figura es la comparación entre cómo cambiaron, de vuelta a esta misma comparación, promedio 5 años versus lo que esperamos para esta campaña, la relación entre el precio de los otros productos que veíamos en la tabla y el precio del trigo. Entonces lo que vemos es que las flechas rojas lo que marcan es que para casi todos los productos la relación de precios empeoró, o sea, empeoraron los precios de los otros productos con respecto al trigo. El único producto que mejoró la relación con respecto al trigo es el caso del girasol, ¿no? Entonces esto habla un poco de cómo cambiaron estas relaciones de precio a lo largo, en esta campaña en comparación con el promedio histórico. Este gráfico está comparado con el trigo, que es el cultivo de invierno para el cual digamos, la ventaja relativa es mejor, ¿no? Comparado con otros cultivos de invierno.
Y este gráfico compara contra girasol, que es el cultivo que tuvo, el que tiene, digamos, la mejor relación precio actual, precio de los últimos años, y ahí vemos, bueno, que todos los productos están peor en términos de relación de precio, o sea, bajó el precio relativo de los otros productos, en particular en la cebada y la arveja son los dos cultivos en que bajó más el precio relativo con respecto al girasol, y también lo veíamos con respecto al trigo en la campaña, en la figura anterior, ¿no? Entonces, bueno, vemos esto, la relación entre los productos, los precios de los productos, también me marca un poco la conveniencia de hacer una actividad desde el punto de vista del producto. Pero si miramos la relación de precios con respecto a la última campaña, o sea, los precios tomados a la última cosecha, ahí vemos un poco este optimismo que hay actualmente, que tiene que ver como un cambio positivo frente a los precios de la última campaña, en particular para el trigo, que tuvo un precio muy bajo en la cosecha pasada, justo en el momento de cosecha, y al precio, digamos, esperado para la campaña que viene, tenemos un 34% de aumento. Y también los otros cultivos principales para la zona tenemos una mejora en el precio con respecto a la campaña pasada. También para girasol y al sorgo, todos alrededor del 5%, excepto el trigo, que tiene una mejora muy importante. En cambio, para la cebada y la arveja tenemos una situación negativa con respecto al precio de la campaña anterior, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, bueno, en este caso el trigo, que si bien se habla mucho hoy en día de los aumentos de los insumos, también tenemos un muy importante aumento en el precio esperado para esta campaña. Si pensamos, esto es un poco lo que esperamos de los precios, ¿qué esperamos de los rendimientos para esta campaña? Y bueno, lo que nosotros sabemos es que para nuestra agricultura de secano la disponibilidad hídrica es la principal determinante de los rendimientos de los cultivos. Entonces, cuando queremos un poco interpretar las estimaciones que hacemos de los diferentes márgenes para los diferentes rendimientos, pensamos en el rendimiento esperado, un poco mirando la información sobre el agua disponible, ¿no? En primer lugar, bueno, una información que es un poco histórica, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó hasta ahora? Y eso determina el agua disponible en el suelo. Y bueno, vemos que en varias de las zonas, la zona de ustedes, la zona nuestra en Pergamino y también en la mayor parte de la zona núcleo, tenemos buenas condiciones hídricas, ¿no? Entonces eso es señala como un buen arranque de la campaña, ¿no? Y luego miramos qué esperamos para la campaña. Este es el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico para los 3 próximos meses, donde marcas también la probabilidad de tener lluvias superiores a las normales o inferiores, y vemos que para la zona núcleo también tenemos una expectativa de lluvias normales o superiores a lo normales para los próximos 3 meses. Y si nos vamos un poco más lejos, ya miramos el pronóstico del fenómeno El Niño, donde se pueden ya ver cuáles son las estimaciones sobre la probabilidad de que ocurra un año niño o un año niña hasta el trimestre de noviembre, diciembre, enero, ¿no? Entonces ya tenemos como una estimación hasta el verano, y lo que vemos es que hay una alta predominancia en la probabilidad de que ocurra un año niño, ¿no? Más de 90% de que esta campaña sea un año niña, y sabemos que el año niña trae en general, en promedio, lluvias normales o abundantes, ¿no? Si bien no hay una relación 1 a 1 entre las lluvias caídas en la campaña y la fase de este fenómeno, sí sabemos que en base a los datos históricos que las sequías más importantes ocurrieron en año niña, y en años niños generalmente hay lluvias abundantes en nuestra zona. Entonces, bueno, todo esto nos sirve para pensar un poco esta campaña, y cuando nosotros miramos los rendimientos estimados, estos son para Pergamino, pero bueno, cada uno puede hacerlo para su zona, puede hacerlo para su establecimiento agropecuario, y estimamos un margen bruto. Nosotros ahí tenemos posibilidad de poner valores de rendimientos estimados. Si no tenemos ninguna información sobre cómo va a venir la campaña, podemos usar un rendimiento promedio, ¿no? Que es lo que en general se hace cuando ocurren las primeras estimaciones de márgenes brutos. En esta tabla, por ejemplo, tenemos los rendimientos promedios que nosotros utilizamos para nuestro campo de referencia en el partido de Pergamino, pero también lo que hacemos nosotros, mirando los datos históricos, calculamos los márgenes brutos para diferentes niveles de rendimiento que tienen una interpretación, ¿no? Son el primero, el segundo y el tercer cuartil de la distribución, o sea que nosotros podemos considerar como
también años promedio, años malos y años buenos, no son mínimos ni máximos. Acá están definidos los cuartiles, ¿no? El primer cuartil es el valor de rendimiento que es superado en 8 de las últimas 10 campañas. El segundo cuartil es la mediana, o el valor superado en 5 de las últimas 10 campañas. Y el tercer cuartil es el valor superado en 2 de las últimas 10 campañas. Entonces sería un año que está entre los mejores, un año que está entre los peores y un año menos. Entonces, si miramos un poco, vamos a tener los márgenes brutos para los tres niveles para el promedio y para los dos cuartiles, el primero y el último que tenemos en la tabla. Parecería que en cuanto a humedad uno puede esperar rendimientos altos, ¿no? En esta campaña, que serían similares a los que tenemos en la última columna. Y pasando a lo que estimamos de costo de producción, los costos de producción, ¿no? En lugar de mirar cada uno de los ítems, que se los puedo compartir luego, nosotros como elaboramos las planillas de márgenes brutos para el partido de Pergamino, es, bueno, vamos actualizando los precios y también vamos actualizando los manejos de los cultivos en nuestra zona, pero la variación de los costos nosotros la podemos mirar en términos de lo que es los rendimientos de indiferencia, ¿no? Que es el rendimiento que alcanza exactamente para cubrir el costo directo de producción. Estos son los rendimientos que me llevan el margen bruto a cero. Y calculamos estos rendimientos de indiferencia tanto para campo propio y para campo alquilado. En nuestro caso tomamos un alquiler estimado en 16 quintales de soja. Y bueno, por supuesto, lo que vemos, esto es para los principales cultivos, para la zona de Pergamino, y lo que vemos es que para campo alquilado, por supuesto que el rendimiento de indiferencia es muy superior al campo propio, en el sentido de que tenemos que pagar el alquiler también con esa producción, y lo que podemos comparar los rendimientos de indiferencia con los datos de rendimiento que habíamos mostrado históricos, ¿no? Que habíamos mostrado en la diapositiva anterior, y bueno, vemos que los valores, digamos, de los rendimientos promedio, los rendimientos en campo propio, el rendimiento siempre alcanza a cubrir el costo de producción, ¿no? Entonces los rendimientos de indiferencia son menores a los valores de rendimiento promedio en campo propio, o sea que alcanza a cubrir el costo de producción. Pero los rendimientos de indiferencia son mayores a los rendimientos promedio cuando se considera el pago del alquiler, ¿no? Comparando rendimientos promedio con los rendimientos de indiferencia. Y si consideramos, estábamos viendo que podría llegar a ser este año, puede ser un año bueno, vemos que los rendimientos de indiferencia son menores a los rendimientos en años buenos, tanto en campo propio como en alquilado. Entonces, bueno, un poco acá las expectativas es que vamos a poder cubrir, si acompaña la campaña, los costos de producción si obtenemos, digamos, estos niveles de rendimiento, aún en campo alquilado. ¿Y cómo fueron cambiando esta relación precio de los insumos o costos de producción versus ingresos, ¿no? Esto es como fue cambiando estos rendimientos de indiferencia que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, acá lo que hacemos en estas diapositivas es comparamos cómo fue el rendimiento de indiferencia históricamente para los cultivos. Este es maíz siembra temprana en campo propio, las toneladas que necesitamos para cubrir los costos de producción. En promedio, en las últimas campañas, el promedio fue 4,5 toneladas por hectárea. Para esta campaña nosotros estimamos 5,5, o sea que un rendimiento bastante superior al promedio. Acá hay una actualización del rendimiento de la diferencia para la última campaña, porque estos datos estaban estimados en octubre de 2025 y esto ya sería con el precio de cosecha del maíz, por eso tenemos este leve cambio en el rendimiento de diferencia en la última campaña, pero lo que, bueno, el cultivo de maíz es más caro en relación a su precio, eso lo podemos mirar en el rendimiento de indiferencia más elevado. En cuanto a la soja de primera, también se cumple esta relación. Si comparamos con la campaña anterior, el rendimiento de indiferencia era superior al rendimiento promedio, pero en esta campaña el rendimiento de indiferencia es levemente inferior a lo que es el rendimiento de indiferencia promedio. Entonces, en soja,
nosotros no vemos una desventaja en cuanto a la relación costo-ingreso para este cultivo, sino que vemos un rendimiento en diferencia levemente menor. En trigo, aquí sí vimos una gran diferencia, a pesar de la suba del precio del trigo, vemos que cuando en promedio nosotros calculábamos que necesitamos 2,3 toneladas para cubrir los costos de producción, en la campaña anterior estimamos un rendimiento en diferencia de 3,4 y en esta campaña 3,2. O sea, en el caso del trigo, el trigo es un cultivo para el cual el costo de producción aumentó con respecto al ingreso, hace falta más toneladas para cubrir los costos de producción, pero la estimación para esta campaña es levemente inferior para la campaña pasada. O sea, a pesar de que subieron mucho los insumos claves como la urea y el combustible en esta campaña, la suba del precio del trigo hace que los quintales que necesitamos sean menores a los de la campaña pasada, pero superiores al promedio histórico. Y por último, llegamos con estos precios y rendimientos y costos de producción a los márgenes brutos. Y esta es la figura que resume un poco los márgenes, los costos de producción y cada uno de los componentes de los costos para los tres principales cultivos. También son datos para la zona de Pergamino. Son márgenes estimados con precios al día de hoy, precios esperados a cosecha al día de hoy. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que para soja el margen bruto en campo propio es de $554 por tonelada, el margen bruto que estimamos. Aquí tenemos el ingreso en la primera barra y los diferentes componentes de los costos de producción. Tenemos en las barras naranjas el alquiler y el otro número en negrita es el margen bruto esperado en campo alquilado. Esto está hecho con los rendimientos promedio, los que teníamos en el medio de la tabla, los valores promedio para cada uno de los cultivos. Si obtenemos rendimientos buenos, o sea, como el tercer cualquier que mostramos, estos números van a ser mayores, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos este rendimiento para soja, este margen bruto para soja, 554, para maíz estimamos 464, un poco menor que para soja, y en campo alquilado, para rendimientos promedio, un margen bruto negativo, y para trigo soja estimamos un margen bruto de 462 y también un margen bruto similar negativo para campo alquilado. Si nosotros pensamos en cuál sería un resultado promedio en términos de margen bruto por hectárea para una asignación de la tierra en tercios, es decir, el productor que rota maíz, soja, trigo, soja, entonces cada año tiene un tercio de su establecimiento ocupado por cada uno de estos tres cultivos o combinaciones de cultivos. El margen bruto del promedio de los últimos 7 años, si comparamos este margen bruto esperado, que sería el promedio de estos tres valores, ¿no? $4.95 por hectárea, con esta misma cuenta hecha para el promedio de los últimos 10 años, vemos que este valor está por debajo, un 7% por debajo del promedio de los últimos 10 años. Entonces, las expectativas son un poco menores a los resultados históricos. Y si miramos el margen bruto esperado para los tres niveles de rendimiento, los tres niveles con los cuales hacemos los márgenes brutos, lo que vemos es que si tenemos rendimientos buenos para todos los cultivos, en todos los casos estamos superando un alquiler de 534 quintales. Para los rendimientos promedios históricos solamente estamos superando el valor del alquiler en el caso del cultivo de soja primera. Y si tenemos rendimientos bajos, en ninguno de los casos estamos pudiendo cubrir los costos de alquiler con estos resultados económicos. Y esto es un poco para la comparación, ¿no? Lo que hablábamos recién es comparar justamente para una rotación de tercios lo que esperamos hoy con estos $532 por hectárea, que es el promedio de los últimos 10 años de esta asignación de la tierra de tercios. Ya hoy estamos un poco por debajo de este promedio. Y otra cosa que es interesante comparar es cómo históricamente, digamos, promediamos los márgenes brutos de los cultivos, y lo que vemos es que para el doble cultivo trigo-soja es la alternativa que nos da margen bruto promedio, ¿no? Para nuestra zona núcleo.
seguida por el maíz y seguida por la soja de primera. Esto es distinto a lo que veíamos hoy, donde la soja de primera, con los precios actuales, ¿no? Eh, Debido principalmente al cambio en los costos de la fertilización nitrogenada, es que se revirtió un poco este orden y la soja aparece un poco por encima de los cultivos, pero la diferencia no son tampoco tan importantes dentro de los tres posibles usos de la tierra o los tres principales usos de la tierra en esta región. Y bueno, esto también es un gráfico histórico, un poco para poner en perspectiva lo que estamos viendo hoy. Este gráfico nos muestra qué pasó históricamente también en el partido de Pergamino. La línea punteada es este valor para el promedio de los tres usos de la tierra, o sea, sería para una secuencia de tercios, y cada puntito es un cultivo, ¿no? Lo que quiero mostrar en este gráfico sobre todo es como los valores extremos que hemos tenido y los promedios. El valor extremo que tuvimos es la sequía, ¿no? La última sequía, 22-23, con un valor muy por debajo, muchos resultados negativos y un valor negativo de margen bruto para la rotación de tercios. Y tuvimos la campaña anterior, un año en que tuvimos buenos rendimientos y buenos precios, con también un valor extremadamente alto de margen bruto. Y el promedio es el que ya hablamos, ¿no? Un promedio similar al que estamos esperando ahora para la campaña que viene. Y bueno, dos comentarios finales, ¿no? Un poco para pensar en cómo usamos estos datos de los márgenes brutos. El margen bruto es digamos, el indicador que el productor usa, ¿no? Porque es una medida de cómo va a ser su resultado económico en una campaña en particular, y lo usa también como referencia para predecir una disponibilidad financiera y también para elegir entre cultivos, ¿no? Se puede cambiar un poco el balance entre cultivos en base a los márgenes brutos de los cultivos. Y bueno, uno por ahí piensa, bueno, si determinado cultivo tiene el margen bruto más alto, bueno, el productor por ahí se ve tentado a hacer todo su tierra, ocupar por este cultivo con un margen bruto más alto, entonces, pero en general no, los productores diversifican, ¿no? Y bueno, porque un poco diversifican porque la principal causa es el manejo del riesgo, ¿no? Entonces, es interesante mirar cómo los cultivos, una diversificación, una rotación de cultivos, puede bajar el riesgo, ¿no? Y de esto depende sobre todo cómo están correlacionados los rendimientos de los cultivos, ¿no? Hay cultivos que en general cuando les va bien un cultivo les va bien al otro, y hay cultivos que tienen menos correlación, ¿no? Y esto es lo que es una matriz de correlación, ¿no? Cuando los rendimientos están más correlacionados, estos valores son más altos, y cuando están menos correlacionados, los valores son más bajos. Por ejemplo, el maíz y el sorgo tienen una correlación muy alta, y por ejemplo, el girasol y el sorgo tienen una correlación muy baja. Entonces, acá lo que nosotros miramos en esta tabla es un poco, esta figura la hicimos pensando un poco el efecto justamente del girasol y el sorgo, ¿no? En las secuencias de cultivos, que son cultivos que son menos importantes en nuestra zona, pero vemos que tienen una ventaja desde el punto de vista de la diversificación. En particular el girasol, que es un cultivo que en general se comporta mejor en condiciones de menor disponibilidad hídrica, cuando los otros cultivos tienen más problemas. Entonces, bueno, en general los correlaciones con el girasol y los otros cultivos son muy bajas, son más bajas que entre los otros cultivos, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante a favor de este cultivo, que hoy también, si bien no tengo el margen bruto actualizado, tiene un precio interesante, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, entre el girasol y el sorgo prácticamente no existe correlación, también son cultivos que funcionan desde el punto de vista independiente. Entonces, bueno, un poco esto también, pensar cómo se comportan los cultivos, cómo se relacionan los rendimientos de los cultivos y los precios para poder elegir una diversificación de cultivos. Y por último, bueno, este gráfico es muy chiquito y no se entiende, pero un poco lo quiero usar para compartir una idea, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento del margen bruto porque nos parece que es el primer también ladrillo, ¿no? Para construir un poco una evaluación económica para la producción primaria. Pero cuando nosotros pensamos en elegir un planteo técnico y una combinación de cultivos en nuestro campo, nosotros decimos que vamos desde lo que es un margen bruto para un cultivo individual anual a una evaluación multicriterio de una secuencia de cultivos, ¿no?
No solamente el productor tiene que mirar qué espera para esta campaña, sino cuál va a ser el efecto de la secuencia de cultivos, cuál va a ser el efecto de hacer determinado cultivo con determinado nivel de fertilización en la secuencia, en el cultivo posterior y en la secuencia de cultivos. Entonces es más correcto cuando uno elige qué hacer con su tierra, pensar en secuencias de cultivo. Y el margen bruto es importante, es el resultado económico más relevante para el productor, pero también hay otros aspectos, ¿no? Que en general los productores tienen en cuenta y que tienen que ver con otros indicadores, que algunos están relacionados con la productividad a largo plazo, otros están relacionados con impactos externos que pueden tener los sistemas productivos. Entonces, esta forma de incorporar todos estos objetivos que nosotros queremos de nuestra producción primaria, la planteamos en este contexto que es una evaluación multicriterio de secuencias de cultivo. Y esto es lo que nosotros hacemos en diversos trabajos que llegamos adelante, es mirar muchos indicadores, ¿no? De cada secuencia de cultivo, no solamente el margen bruto, sino también cómo son los balances de nutrientes, cómo es el riesgo por contaminación de pesticidas, cómo es la diversidad, eh, cómo es el nivel de diversificación de cultivos, cómo es el aporte de carbono orgánico al suelo. Diferentes indicadores que lo podemos asignar a cada uno de las secuencias de cultivo con diferentes manejos y podemos evaluar de forma más integral una determinada secuencia de cultivo como una herramienta más completa para tomar decisiones sobre el uso del suelo. Y bueno, este es un poco el mensaje final que les quería dar. Entonces, bueno, un poco resumiendo, lo que nosotros vemos que para esta campaña, si bien vemos un aumento en el precio de los insumos, también vemos que hay una compensación por un aumento del precio de los productos, sobre todo en el caso del trigo, entonces los márgenes brutos no terminan siendo tan menores a los que venimos viendo en los últimos años. Y sí vemos como una desventaja este efecto de los altos precios en los fertilizantes, eh, le da una ventaja en términos comparativos con respecto a las gramíneas en cuanto a los resultados económicos de corto plazo.